Hermanos, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Es un gozo en el Señor nuevamente estar aquí presentes para exponer la palabra del Señor, para aprender de ella. Y es un gusto también estar nuevamente acompañado de nuestra hermana Ruth y nuestro hermano Josué. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Hola hermano, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar aquí una vez más. Y hoy vamos a ver un tema muy importante de Hechos capítulo 9. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con ustedes, muy buenos días. Como dijo mi hermana Ruth, estamos muy contentos, nos sentimos muy privilegiados de estar delante de ustedes. Y hoy día, un día más, un sábado más para hablar de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que es muy edificante para nuestra vida. Así es, hermanos. Previamente vamos a pedir la dirección del Señor en oración, que sea Dios el que dirija todo este momento que vamos a estar enseñando y aprendiendo a la vez. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito, grande eres tú, Señor, que sea, Señor, tu voluntad la que se haga en estos minutos de enseñanza y aprendizaje a la vez. Que sea, Señor, el Espíritu el que nos hable y el que dirija también nuestras palabras. Que, Señor, también dirija nuestro corazón para que recepcione tu palabra de buena gana, porque el Espíritu ya muere en nosotros. Te lo pedimos así, Padre mío, que sea Cristo el que ya reine en nosotros, el que también reine en nuestro diario vivir. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, a comenzar con un momento de alabanza, un momento de adoración a Dios. Y nuestra hermana Ruth nos va a acompañar en este himno que vamos a cantar a continuación. Bueno hermanos, este himno se titula Redimido estoy y quiero que me acompañen cantando. Yo sé que es un himno que quizás no han escuchado, pero pues vamos a aprenderlo hoy. No pienso en mis caídas y fracasos. Considero cada vez que fallé. Me asombra esa gracia que me ha dado y el amor que Cristo me confiere. No podría pagar el precio de este amor. Cada vez que tengo el Señor, redimido estoy por el Cordero de Dios, y limpio voy ante el gran yo soy. Él me mira a mí, de la mano perforada, me compró mi libertad y me redimió. Aunque me uses, sigo siendo indigno, pues en mí nada útil que ofrecer. Solo tengo una vida y amargada, mas comparada el Hijo de una ley. Las marcas del pecado no se desvanecerán, mas con nada voy ante su majestad. Redimido estoy con la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre compró y ahora por él redimido estoy. Y ahora por él redimido estoy.
Acabamos de cantar, redimido estoy por la sangre del Cordero, y una vida quebrantada es lo que te ofrezco. Justamente hoy vamos a hablar en Hechos capítulo 9 sobre este tema. Una vida quebrantada es lo que ofrecía uno de los hombres de los cuales vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, hermanos, vamos a comenzar diciendo el tema. El tema de hoy se titula ¿A dónde vas? Lleva como subtítulo ¿Cómo no persistir en el error? De manera introductoria, vamos avanzando a lo largo de la historia de los Hechos. Y a pesar de que en la versión Reina Valera se tiene por título Los Hechos de los Apóstoles, en realidad son los hechos que Jesús continuó haciendo después de ascender a los cielos, como lo dejó en claro en Lucas en el primer versículo que redacta. O también podemos dar un poco de mayor precisión y citar que son los hechos de Jesús a través de su iglesia por el poder del Espíritu Santo. No perdamos de vista este enfoque porque, como veíamos la semana anterior, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. De Dios es la obra, Dios hace su obra. Hasta aquí los primeros 5 capítulos, hermanos, vemos en la narración que se centra en los apóstoles, exclusivamente en Pedro y Juan, y vemos en el capítulo 6 y 7 aparecen en escena 2 hombres, Esteban y Felipe, que no eran apóstoles, sino que eran 2 de los escogidos para servir a las mesas de las viudas, pero quienes, actuando por el impulso del Espíritu y acorde a sus dones, fueron quienes llevaron el Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén, cumpliendo con las palabras de Jesús en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como bien mencionó el versículo. Ahora, hermanos, esto desde ya dejó una gran enseñanzas marcadas, la gran comisión. No fueron tareas simplemente exclusivas de ellos, sino que sabemos que también es responsabilidad de nosotros como iglesia. Ahora, en este capítulo, hermanos, el capítulo 9, entrará en escena un hombre. Y si dejamos que él mismo se presente, diría lo siguiente: yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, como a un abortivo se me apareció Jesús a mí. Uno le puede decir, pero ¿por qué te dices esto a ti, no? ¿O qué poca autoestima tiene este hombre, no? Pero, y si nosotros nos acercamos a él y le preguntamos, ¿por qué te calificas así? Él nos diría, porque perseguí a la iglesia de Dios. Como dice en 1 Corintios capítulo 15, este hombre es Saulo de Tarso, ¿sí? Estamos hablando de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, en su propia descripción, como bien lo dice él, siervo de Jesucristo. En el capítulo 9 es uno de los más conocidos en la narrativa de Hechos, la famosa conversión de Pablo, ¿no? De Saulo, anteriormente llamado Saulo, mientras iba a Damasco. Pero ¿por qué o para qué iba a Damasco? ¿Quién realmente se le presentó en el camino? ¿Cuál fue la reacción de Saulo? Entremos a este pasaje para comprender por qué Pablo se autodescribe como un indigno en sus cartas. Sabemos que él escribió cartas y en sus cartas dirigidas a las iglesias del primer siglo. Además de esta escena, su conversión quedaría marcado a lo largo de toda su vida, y lo vamos a ver a continuación. Así es, hermana Ruth. El título, como ya bien lo dijiste, es ¿a dónde vas? Y durante toda esta enseñanza nos vamos a hacer esta pregunta: ¿cómo no persistir en el error? Y como primer punto vamos a ver, reconoce tu camino. Una vez más, reconoce tu camino, que lo vamos a ver en el versículo 1 y 2. Recordemos que en este capítulo no es la primera vez que se menciona a Saulo. Él estuvo presente en el juicio de Esteban como parte del Sanedrín y también dio voto para matarlo. En Hechos 7:58, haciendo referencia a Esteban, dice que echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. A pesar de su juventud, fue el que apedreó y fue presidio de la ejecución misma de Esteban. Interesante. Pero Saulo no se quedó conforme con esta ejecución, sino que fue
uno de los causantes de la gran persecución contra la iglesia, que se relata en el capítulo 8, que lo vimos la semana pasada. La intensidad y criminalidad con la que acusaba y actuaba queda evidente en las palabras de Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y es así que, consecuente con su desmedido celo religioso, veamos en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Tienes Biblia en tu casa, si estás con una Biblia en la mano, te pido que me acompañes en lectura. Y dice: Saulo respiró amenazas, muerte contra los discípulos del Señor, vino sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si se hallasen algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La motivación de Saulo era matar a los cristianos. Tenía una sed insaciable del odio, un odio tal que Lucas utiliza el término respirar, inhalar, perseguir, arrastrar, meter preso a los cristianos y ver que la sangre de ellos se había convertido en la pasión, en el anhelo de Saulo. Simplemente buscaba exterminarlos. Saulo no se limitó a esparcir a los cristianos de Jerusalén, sino que ahora iba a ir tras de ellos para traerlos a la cárcel. ¿Y por qué no? Para que tuvieran un final como lo tuvo Esteban. Es así que Saulo tiene un próximo destino donde atacar, que es Damasco, donde había una comunidad judía numerosa para cumplir con tal propósito. Pide licencia, pide permiso al sumo sacerdote. Saulo, tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 26 que lo vimos, contaría su testimonio, recordando y comentando de la persecución asidua contra los cristianos. Saulo era plenamente consciente de su proceder. Hermanos, Saulo iba en dirección consecuente con su celo fariseo, pero iba en dirección opuesta a la de Dios. Los hombres pueden actuar en consecuencia con su forma de pensar, pero lamentablemente actuar diametralmente opuesto a la voluntad de Dios, porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si comenzamos a construir un pensamiento, un razonamiento sobre una premisa incorrecta, la conclusión del razonamiento también será incorrecto. Así Hitler llevó a cabo un gran genocidio por considerar la raza aria superior a los demás, basado en el concepto de superhombre de Nietzsche, quien a su vez basó su pensamiento en el concepto de evolución de Darwin. Si un concepto es erróneo, las consecuencias de esos ideales serán desastrosos. Sin ir tan lejos, si un joven piensa que su desarrollo está en el crecimiento profesional y si es consecuente con lo que piensa, posiblemente minimice otros valores como el de la familia, sin señalar de que por sí deja excluida de la ecuación de su vida al dador de la vida. Una frase común y que parece muy bien intencionada es: todas las ideas se respetan. No comparto tu opinión, pero la respeto. Parece que debe ser así, pero este concepto aplicado lleva a lo que se conoce como la nueva tolerancia, donde no se juzga nada y se acepta todo. Si somos aún más consecuentes con la nueva tolerancia, la justicia ya no tendría sentido, porque cada quien es libre de actuar por su propia verdad, por sus propios principios, y nadie, ni aún el Estado, tendría por qué juzgarlo. Este concepto también ha entrado en las iglesias, y según un estudio de Barna Group, una encuestadora con sede en los Estados Unidos, señala que el 47% de los millennials cristianos, es decir, de los jóvenes, considera que es incorrecto compartir sus creencias personales con alguien con la esperanza de que algún día esta otra persona se convierta a su fe. Traducción: está mal evangelizar, atentando contra la gran comisión dejada por Cristo. Por eso Proverbios 14:12 cita: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Si basamos nuestra forma de pensar en nuestros principios o en los principios que la sociedad va adoptando, podremos ser consecuentes con esto, pero estaremos yendo contra la dirección de Dios. Es por eso la imperiosa necesidad de basar nuestra forma de pensar en la palabra de Dios.
Saulo en 1 Timoteo 1:13 nos dice que él era blasfemo, perseguidor e injuriador por ignorancia, por falta de entendimiento, de asimilación del Evangelio. Pero nosotros, hermanos, a los que ya estamos en la verdad de la luz del Evangelio, Pablo nos dice en 1 Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No vayamos en dirección contraria a la de Dios por ignorancia de su propia palabra. En ella misma encontraremos la dirección correcta para el hombre, de salvación para el incrédulo y de santificación para el creyente. Bueno, hermanos, continuando, veremos el otro punto que es examínate en Dios. Así andaba Saulo de Tarso con un pensamiento distorsionado por el celo religioso que tenía. Se había llenado de odio su corazón y buscaba a hombres y mujeres para apresarlos y darle muerte. En el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo estaba cerca de llegar a Damasco. Seguramente ya se encontraba ansioso de cumplir su tortuoso plan que estaba arremetiendo contra los cristianos. En Hechos 22:6, Pablo nos dice que esto sucedió al mediodía, donde el sol de oriente es más intenso, pero el resplandor que vino del cielo era aún más potente. Por los versículos siguientes sabemos que esta luz del cielo era un resplandor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo vieron Pedro, Juan y Jacobo en la transfiguración, o Juan en la visión del Apocalipsis. Saulo iba por su camino contrario al camino de Dios, y Dios mismo tiene que intervenir en la vida de Saulo, hacerle un alto y cambiar su rumbo. No solo Saulo, todos hemos actuado así, hemos sido reacios, rebeldes y contrarios a él. Como nos dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Enfocados muchas veces en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros planes, no queriendo escuchar consejo, hasta que un día la luz del cielo, nuestro Señor Jesucristo, se nos presentó en medio de nuestra rebeldía y puso un alto con mano poderosa. Más que la potencia y la luz visible, sabemos que lo que vio Saulo era la gloria de Jesucristo, lo que hizo que él cayera en tierra. Y el versículo 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es Dios siempre quien toma la iniciativa. Es Dios quien se le presentó a Noé para que construyera el arca para la salvación. Es Dios quien se le presentó a Abraham, que estaba en Ur, para la salvación. Es Dios quien se le presentó a Moisés para salvación. Es Dios quien se le presentó que se presentó al mundo para salvación. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Es el Señor quien ahora se presentó ante Saulo para salvación. ¿Por qué Saulo? ¿Por qué un hombre que solo había perseguido y matado a cristianos? Yo sé que nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Pero primero habría que preguntarnos, ¿por qué nos escogió Dios a nosotros? Saulo posiblemente estaba cabalgando cuando cayó a tierra, y no solo él, sino todos los que con él estaban, como lo menciona Hechos 26:14. La caída seguramente fue precipitosa, abrumada por la intensidad de la luz que resplandecía, pero quedaría mucho más abrumado al escuchar las palabras que procederían desde el cielo. Saulo, Saulo. Dios lo identifica, lo dijo por su nombre, y era su nombre hebreo. 2 veces le llama. Y esto es común en la lengua hebrea, la repetición del nombre. Era una llamada de atención, era como decir, Saulo, presta atención. Las palabras que siguen son aún más impactantes para Saulo, que estaba en tierra. Recibía una llamada de atención y a continuación un reproche directo. ¿Por qué me persigues? El Señor se identifica con la persecución de su iglesia. El Señor se identifica con el sufrimiento de los suyos. El Señor no dijo, ¿por qué persigues a los míos? No dijo, ¿por qué persigues a tu prójimo? Dijo, ¿por qué me persigues? Esta alerta ya la había recibido Saulo por parte de su maestro Gamaliel,
quien no solo a él, sino a todos los del Sanedrín, les había dado un sabio consejo respecto a cómo actuar con Pedro y los demás apóstoles. Las palabras de Gamaliel quedaron registradas en Hechos 5, del 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel sabía que la lucha no era contra el hombre, sino contra Dios mismo. Saulo había desestimado este consejo y ahora de la misma boca del Señor estaba siendo confrontado. Así es, hermana Ruti. La conexión de Cristo con su iglesia es muy evidente. El Señor mismo, cuando estuvo en la tierra, había dicho: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y en cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Lo que hacemos en favor o en contra de nuestro hermano, en favor o en contra de Dios lo hacemos. Pablo le exhorta a la iglesia de Éfeso a la obediencia y a la sujeción como al Señor. Pero también lo que debemos y lo que dejamos de hacer, lo dejamos de hacer el Señor. Por eso Santiago nos dice: al que sabe hacerlo y no lo hace, es pecado. La dejadez, la inactividad, la falta de búsqueda de reconciliación, también es pecado, hermano, hermana. Jesús enseñó: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí también es, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda del altar y anda, reconcilia primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. La relación con nuestro prójimo es muestra de nuestra relación con el Señor, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Saulo ya había escuchado esta verdad de parte de su maestro Gamaliel, y no solo la echó, sino que persistió en su maldad hasta que el Señor mismo lo confronta. Existe palabra de Dios que ha sido ya enseñada y predicada para nosotros, pero que solemos pasarla por alto, no prestar debida atención y seguir con nuestro estilo de vida guiado por nuestra forma de pensar y sentir, contraria a la voluntad de Dios. Y es ahí donde el Señor mismo intervendrá en incrédulo para salvación, creyente de santificación a través de la disciplina. Como recordemos, el versículo dice: porque el Señor al que ama disciplina. Desenfoquémonos de nosotros, miremos al cielo. ¿Qué nos dice? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me desobedeces? ¿Por qué no me sigues? O quizás el Señor, en representación de los del prójimo, padre, jefe, amigo, hermano, esposo, nos dice: ¿por qué me menosprecias? ¿Por qué retardas responsabilidades? ¿Por qué piensas mal en mí? Busquemos en nuestro corazón y en nuestra mente que esté siendo reacio en el cambio, que el cambio se note realmente, que no estemos rebeldes a Dios, que estemos a su voluntad de Dios. Este debe ser nuestro deseo, como la exclamación de David en los Salmos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así es, hermano, Saulo realizó una pregunta de inmediato, aunque posiblemente él ya sabía la respuesta. El verso 5 continúa diciendo: él dijo: ¿quién eres, Señor? De sus labios salió el reconocimiento de la deidad de quien hablaba, puesto que le llama Señor. La gloria a través de la luz y la potencia de la luz audible demostraba a Saulo que era Dios mismo quien hablaba con él. Entonces, ¿a qué se refiere Saulo con esta pregunta? Es una pregunta muy humana. Decíamos que la otra persona confirme por sus palabras lo que ya es evidente. Saulo, con una mente confusa y atemorizada, viviendo lo que sería para él la gran pesadilla, que el Cristo crucificado era el Cristo glorificado, que las palabras de Esteban eran ciertas: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, del hombre que está a la diestra de Dios.
que aquello que consideraba una blasfemia era la verdad. Todo lo que se había vuelto en contra de él en un solo instante. Y lo que exclama, ¿quién eres, Señor?, es una pregunta para que el Señor mismo continúe hablando. El verso continúa diciendo, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te dar coces contra el aguijón. La respuesta del Señor es también de inmediato, yo soy Jesús. Pero la expresión no queda ahí, sino que nuevamente le señala su pecado, le señala su rebeldía. Si definiésemos al Señor por nuestras acciones, ¿cuál sería el calificativo que recibiría Jesús? Yo soy Jesús a quien tú sirves, yo soy Jesús a quien tú amas, yo soy Jesús a quien tú obedeces, o Jesús se calificaría de forma negativa. Yo soy Jesús a quien tú rehusas, yo soy Jesús a quien tú no oras, yo soy Jesús a quien tú no proclamas. Si Jesús se definiera y se presentara según nuestra actitud, ¿daríamos gloria a su nombre o tendríamos que avergonzarnos y pedir perdón? En el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a orar así, santificado sea tu nombre. Esto es, no que su nombre no sea santo, que en definitiva sí lo es, sino que su nombre sea usado por los hombres en santidad, haciendo su voluntad, perdonándonos unos a otros, huyendo de la tentación y proclamando su evangelio para que venga su reino, de tal manera que anhelemos lo que dice el salmista en el capítulo 66, verso 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. En la adoración de su nombre es santificado. Hay una expresión que sigue, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Es una expresión extraída de Hechos 26:14, donde Pablo da nuevamente testimonio de su conversión. Para un buey o caballo que no pueda lanzar de forma violenta sus patas hacia atrás, se coloca un aguijón de tal manera que si el animal intenta tirar sus patas, el aguijón se clavará en su pata. Así, si el animal se rehúsa a servir a su dueño, esto le llevará a experimentar dolor. Era lo que Saulo hacía con su persecución incisiva contra los cristianos. Lo único que experimentaría y que estaba experimentando sería dolor. Se convertiría en blasfemo y perseguidor. Literalmente lo que hacen los que rehúsan creer en Jesucristo, al ir contra la voluntad de Dios, atentando contra su misma conciencia y sus razonamientos. Lo único que producen es dolor para ellos mismos, porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O en las palabras de Pablo en Romanos 2:5, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué duro, hermanos, es ir contra la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, también para el creyente también va la aplicación. El mismo Pablo en la carta a los Efesios dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, una vida acorde a nuestra fe y nuestra salvación. Vivir una vida contraria puede causar mucho dolor en el creyente. Por un lado, lo que acabamos de ver, que ofendemos directamente a Cristo, ¿por qué no damos gloria a su nombre? Aún el nombre de Dios puede ser desestimado por otros por causa de nuestro testimonio. Por otro lado, es como estar en un manantial y no poder beber agua. Es como estar en un campo y no poder coger ningún fruto. Ser salvo y no poder desgustar del fruto de la salvación. Si sois hijos legítimos, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, como dice en Hebreos 12:7? Dios permitirá circunstancias para volvernos a la obediencia, para la cual hemos sido salvos. Sin embargo, después de esto puede quedar en nuestra mente el dolor por la desobediencia pasada y aún ya habiendo sido restaurados, vivir en la aflicción del recuerdo, porque dura cosa es dar coces contra el aguijón. Gocémonos en ya saber quién es el Señor, de dónde nos ha salvado y que este gozo nos lleve a vivir acorde al llamado santo de Dios, vivir en obediencia a su voluntad, vivir en su correcta voluntad y sigamos
y nos sigamos aún preguntando, ¿quién eres, Señor? Para conocerlo en las profundidades de la sabiduría de su palabra, vivir dando gloria permanente a su nombre. Vamos al versículo 6. En el versículo 6 dice, él temblaba y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo había reconocido el señorío de Jesús. Continúa llamándolo Señor. La primera pregunta que hizo fue, ¿quién eres, Señor? Estaba dirigida a conocer a la persona gloriosa a través de esa luz resplandeciente, la cual lo estaba iluminando. Ahora, la segunda pregunta está dirigida a conocer su voluntad. El verdadero conocimiento, hermanos, de la obra de Cristo conduce a la obediencia inmediata. La palabra de fe que predicamos comienza con confesar que Jesús es el Señor, como lo dice en Romanos 10:9. Esta no es una simple expresión, sino que al llamarle Señor implica reconocer su supremacía, su autoridad, que Él es el amo, el dueño, el soberano. ¿De qué? ¿De qué es dueño? Él es dueño de nuestra vida, hermanos, de toda nuestra vida. Entonces, si el Señor tiene ahora el control sobre mi vida, debemos preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Debe ser ese el deseo de todo creyente, conocer de Jesús para conocer su voluntad en mi vida. Cuando alguien nos llama, ya sea el padre, nuestro padre o nuestro jefe, al acercarnos a la persona que nos llamó, tendemos a preguntar qué se le ofrece, con mayor o menor formalismo, pero sí con esa intención. Sabemos que si alguien nos manda a llamar es porque tiene una tarea asignada para nosotros. Saulo había sido llamado por el Señor. Él le dijo, Dios le dijo, Saulo, Saulo. Ante el llamado, Saulo sabía que el Señor tenía una tarea asignada, una misión que cumplir, como lo dice en el versículo 6, parte B. Dice, y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor Jesús no le indica el camino inmediatamente, sino que esperase, que él esperara, que pronto se le mostraría qué tendría que hacer. Aún caído a tierra, aún abrumado por lo acontecido, no podía recibir la misión de parte de Dios. Debía levantarse. Su espíritu necesitaba tener descanso y ser confortado. Así es. Y para poder terminar con esa pequeña meditación, con esta enseñanza, vamos a entrar al mismo punto, que es restáurate en comunión con Dios, que lo vamos a ver en el versículo 7 al 9. Esta escena parece imaginaria, parece una acción, pero fue tan real. Y leamos el versículo 7, que dice, y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad voz, mas sin ver a nadie. Todos cuando estaban ahí habían caído ante el resplandor de luz. Todos estaban atónitos de lo que estaba sucediendo. Pero solo Saulo vio la gloria del Hijo de Dios. Los demás no lo vieron, tampoco entendieron. Dios en su soberanía escogió a Saulo. Como nos dice Romanos 9:15, así me refiero a Éxodo 19. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. A Dios complació salvar a Saulo en este momento. Todos los hombres estamos muertos espiritualmente, sin entender las cosas espirituales, sin entender la gracia de Dios. Muchos podrán escuchar a la verdad la voz del Evangelio, pero sin ver la gracia de Dios, porque están detrás de la luz, están con Cristo. Cuando el Señor nos llamó por nuestro nombre, nos escogió su gracia para ver con claridad al Señor del Evangelio. Fue su gracia, fue su soberana gracia. Y en el versículo 8-9 dice, entonces Saulo levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llamando por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El hombre que entraba furioso
para avasallar, matar a todo cristiano, ahora entraba indefenso, ciego. El que dirigía a otros para la destrucción, ahora ingresaba dirigido por otros, destruido por su rebeldía. Los ojos naturales de Saulo no podían ver a nadie, pero sus ojos espirituales podían ver la salvación. Podía estar ciego de los ojos, pero no más ciego del espíritu. Había visto al Señor, hermano. 3 días ciego, sin comer ni beber. Saulo durante estos días oró a Dios, como nos dice en el verso 11. Lo dedicó enteramente a la comunión con el Señor, que le había salvado. La salvación ya había ocurrido, pero necesitaba estar a las con su Señor, con luchas internas, quizás abrumado por la quedad con la que había actuado. Necesitaba primero la restauración directa de su Señor Salvador, en ayuno y en oración. Solo tuvo un tiempo de amor y ruego para entender tal gracia hecha con él, disponerse para echar pronto la comisión a la cual sería llamado. Como nosotros jóvenes, hermanos, vivimos afligidos, a veces vivimos confundidos, pero también necesitamos ese tiempo a solas con Dios. Necesitamos enteramente para que Dios calme ese espíritu agitado, ese espíritu confundido, para que en la paz podamos recibir la voluntad de Dios. Tenemos un camino dado por Dios. No nos podemos rendir, no nos podemos ver. Tenemos que seguir ese camino. La vida sigue, hermano, y el camino también debe continuar. Así es, hermano Josué. Bueno, hermanos, estamos llegando al fin de la enseñanza y quiero que nos quedemos con la siguiente idea. La historia de Saulo es muy conocida. Saulo iba contrario a la voluntad de Dios. Y sabemos que este pasaje es bien evangelístico. Es un hombre que va contrario al camino del Señor y se encuentra con el Señor. No es que él se encuentre, sino que Dios lo encuentra en medio del camino, en medio de su rebeldía. Y hay una conversión ahí mismo, en ese mismo momento. Saulo queda ciego y está ayunando por 3 días, en oración y en ayuno. Necesitaba una restauración. Y si bien esto es una conversión y una aplicación directa a todo aquel que va como una oveja descarriada, como dice Isaías, a las personas que van en dirección contraria o sin rumbo en la vida, pero claramente en dirección contraria a la voluntad de Dios, Dios se les puede presentar en un momento de su vida, confrontarlos, y la persona puede reconocer quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga. Pero, ¿qué es de nosotros? Porque muchas veces vemos, hermanos, cómo es la dureza de las personas que no quieren creer en Cristo, pero ¿qué es de nuestro corazón que ya creemos en Cristo? También existe rebeldía para cambiar. Muchas veces, aún siendo cristianos, como lo hemos visto, persistimos en algún error, ya sea de mente o acción, con un desenfoque, con un enfoque incorrecto, incurriendo continuamente en un error. Discutimos permanentemente, nos excusamos permanentemente o mentimos permanentemente para no ser señalados, acusados o que nuestro yo no sea mal visto ante los demás. Pero siempre vamos con una voluntad contraria a la de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro camino. ¿A dónde estamos yendo? ¿En qué estamos incurriendo constantemente? ¿En qué maldad? Debemos ser conscientes de eso, porque si no, si somos hijos legítimos, como habíamos aprendido, Dios pondrá la disciplina y Dios pondrá el alto. Reconozcamos nuestro camino, pero no quedemos ahí, sino que pidamos a Dios en clamor: examíname, oh Dios, identifica cuáles son las causas en mí que me llevan a caer constantemente en ese error. Debemos ser minuciosos. Quizás soy yo mismo, o quizás son las compañías, las amistades, o quizás es mi falta de comunión con Dios. Pero tenemos que examinar, que sea Dios quien nos ilumine por la misma luz del Evangelio, que también nos examine a nosotros. Y ahí podamos también hablar las mismas palabras: ¿quién eres, Señor? Porque quizá ya lo conocimos como Salvador, pero falta conocerlo como el Señor, reconociendo su señorío como Padre.
como el soberano, como el todopoderoso o quizás como el sustentador. Es Dios a quien tenemos que conocerlo, pero tenemos que ligar la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando reconozco su señorío, quiero hacer su voluntad. Pero Dios no te la va a revelar automáticamente, sino que quiere ser restaurado. Quiere que tú seas previamente restaurado. Tienes que buscar esa comunión con Dios, esa intimidad. Ahí Dios te pondrá un corazón menos afligido, pondrá descanso a tu alma, quitará la carga que tiene para ponerte la carga de cuál será su voluntad a hacer. Pero esto es a donde estamos llamados como cristianos. Si vamos en un camino incorrecto, busquemos el camino que Dios ya nos trazó desde la salvación de nuestra vida. Examinémonos, recapacitemos, busquemos la voluntad del Señor y seamos restaurados en la intimidad con nuestro Señor. Vamos a orar y nuestra hermana Ruth nos va a dirigir en oración. Bueno, hermanos, vamos a orar. Señor Padre Santo, Señor, gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual, Señor, estamos compartiendo tu palabra, Señor, que nos has guiado por medio de tu Espíritu, Señor, para poder ver este capítulo, Señor, de Hechos, Padre. Gracias, Señor, por esta conversión escrita en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos a entender, Padre Santo, que debemos estar presos a tu llamado, Señor, escuchar tu voz, Señor, y no negarnos a no escucharla, Padre Santo, sino que estar prestos, Señor, a poder ir a donde tú nos llames, Padre. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido, Padre, porque a pesar de todo esto de la pandemia, Padre Santo, tú sigues siendo fiel con nosotros, Señor. A pesar de todo, Señor, sigues estando con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Todo esto dejamos en tus manos, Señor, en tus preciosas manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de la enseñanza. De hecho, capítulo 9, hemos visto los 9 primeros versículos, así que la siguiente semana continuaremos con la segunda parte de este mismo capítulo. Hermana Ruth, hermano Josué, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Despidamos a nuestros hermanos, que tengan un buen inicio de semana nuevamente. El día domingo estaremos escuchando la enseñanza de nuestros pastores, tanto en la mañana como en la noche, no solamente escuchando, sino también alabando a nuestro Señor y conociendo de Él para hacer su voluntad. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Hermanos, bendiciones.